tarjetones para que podáis ir trasladándonos aquellas cuestiones que queréis plantear a la mesa. Es importante que en la tarjeta se identifiquen, digan quiénes son o de dónde vienen o si representan alguna entidad, a quién dirigen su pregunta y realicen la cuestión. Importante, letra que se pueda entender. Si puede ser en mayúscula, mejor. Y luego, la segunda cuestión es que se van a grabar las jornadas en vídeo. Entonces, si alguna persona tiene algún impedimento o no quiere que se haga en el vídeo, pues también nos lo manifieste, pues para girar la cámara o que no aparezca o pixelarla cuando se haga la producción. ¿Vale? Bueno, pues entonces, sin más dilación, doy la palabra a Soledad, cuando quieras. Muchísimas gracias, Carlos. Quiero dar las gracias también, y en este orden, a la Facultad de Ciencias de la Documentación por acogernos en este acto, que no es el primero, como decía el decano, al que quiero agradecer personalmente toda su labor de compañerismo y solidaridad con todas las acciones y eventos que hacemos desde la asociación y desde el Instituto de Estudios de Género también. Y a Gloria, la gerenta, que bueno, es una mujer que a mí me tiene sorprendidísima por cómo hacer las cosas tan bien como las hace, ¿no? También quiero agradecer, por supuesto, a la Sociedad Española de Pediatría Social por organizar este encuentro, esta jornada. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de colaborar con una entidad médica y para nosotros, para nuestra asociación, es altamente importante que esto sea así, se lo agradecemos de corazón. Amnistía Internacional, por supuesto, y Cruz Roja Española como compañeros también de mesa, y a todos ustedes, naturalmente, porque bueno, no es fácil con tantos eventos y con tantos actos que hay en Madrid siempre, bueno, pues poder, si no llenar, sí desde luego tener la asistencia que hemos tenido y que estamos teniendo esta tarde. Así que muchísimas gracias, y en especial me van a permitir que dé las gracias a todas aquellas personas, mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres, que las veo aquí, que son víctimas por el robo de bebés. Yo le dedico a ellas esta jornada. Bien, como decía Carlos, yo voy a hacer un recorrido, bueno, histórico es mucho decir, pero voy a plantear un poco el contexto donde se produjeron estos crímenes. Lo que ocurre es que no es sencillo plantearlo. ¿Por qué? Porque todos sabemos, si yo les pregunto, ¿qué saben ustedes del robo de bebés? Pues van a saber muchas cosas, ¿no? Porque los medios de comunicación ahí han estado durante años para contar muchísimos puntos relacionados con este tema. Lo que ocurre es que a medida que hemos ido investigando y trabajando, nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación no están contando realmente en profundidad de dónde viene esto, cómo se desarrolla y la situación actual de las víctimas. Por eso los dividimos siempre en estas preguntas clave, en el cuándo, el dónde, el quién, a quién, cómo, cuántos y por qué en cada una de las etapas, porque durante tanto tiempo que se produjo este crimen, claro, hay diferentes fases, diferentes etapas, diferentes móviles también, pero todos y todas las fases están enlazadas entre ellas, como ahora veremos a continuación. Vamos a empezar con la primera etapa, que es una etapa de clara represión política, y hay una figura de la que tenemos que hablar inevitablemente, que es el jefe de los servicios psiquiátricos militares de la dictadura franquista, Antonio Vallejo Nájera. Psiquiatra, este jefe de estos servicios, tuvo su formación en la Alemania nazi. Y estamos hablando de un periodo del año 39 al año 54. ¿Por qué hasta el 54? Bueno, es la fecha que más o menos tiene de cierre el auto de Baltasar Garzón, donde explica todas estas cuestiones y sobre todo el número de desaparecidos que se produjeron en estos años. ¿Dónde se producían los robos? Fundamentalmente en cárceles. ¿Y quién lo hacía? Bueno, pues lo hacían los
vencedores, los militares vencedores fundamentalmente y todos sus adeptos. ¿A quién o contra quién? Pues claramente a las mujeres republicanas. Ahí empezó lo que conocemos ahora como el robo de niños y de niñas. Hay que entender que, además lo decía Carlos de una manera muy clara, que el contexto histórico de una dictadura, y especialmente en esta época de la posguerra, estas mujeres republicanas tenían una condición que es la que el psiquiatra Vallejo Nájera defendía y que ahora, al contarlo, posiblemente nos produzca una sonrisa, pero que en aquel momento la teoría que él propugnaba era la base científica de todo el régimen. Estoy hablando de la teoría del gen rojo, que seguro que nos suena a todos, a todas, que decía que estas mujeres republicanas tenían una condición especial, portaban un gen rojo que se transmitía a sus hijos y a sus hijas. ¿Y qué es lo que producía este gen rojo? Bueno, pues lo que producía era taras psicosociales que hacían que se desarrollara en el niño o en la niña pues una casi malformación psicológica y social, llegando a desarrollarse como delincuentes y como dementes. ¿Cómo se solucionaba esto? Pues con una segregación infantil, separando a estos niños y niñas de sus madres para que no desarrollasen ese gen rojo. Claro que es una teoría científica, no, es una teoría de ciencia ficción, obviamente, ¿no? Pero aquel momento, ya digo, esto era la teoría que sustentaba todo el panorama científico y político de la dictadura. ¿En cuántos? Bueno, pues en cuanto al número, y por lo que sabemos y aparece en el auto del juez Garzón, está la cantidad de 30.000, más de 30.000. No todos los niños eran niños robados. Los niños robados eran muchos y estaban entre esos 30.000, porque también eran los huérfanos, ¿no?, de guerra, los recogidos y también los trasladados. ¿El por qué? Bueno, pues por este famoso gen rojo, ¿no? El problema es que, y esto es lo que normalmente se conocía, ¿no?, hasta hace relativamente poco, el robo de los hijos a las mujeres republicanas, y de hecho se hacían con leyes y con decretos. Voy a mencionar solo dos. El decreto ley del 23 de noviembre de 1940 sobre huérfanos, protección a los de la Revolución y la Guerra, y la ley del 4 de diciembre de 1941 sobre el registro civil, inscripción de niños repatriados y abandonados. Se podían inscribir a los niños con otra filiación, con otro nombre y otros apellidos, con lo cual era prácticamente imposible que pudieran en algún momento de su vida seguir el rastro de su identidad de origen. Decía que este era el momento en que se produce una gran cantidad de robos, de separación de los niños a sus madres republicanas. Un minuto. Es un botón que tiene un desconsuelo. Claro. ¿Ya? Le llamamos el botón nuclear. Uy, pues espérate porque ya me he ido. Uf, casi que termina. Bueno, tú estate atento, Carlos, porque esto... A ver... Vale, sí, ya está. Lo que no se sabía es que después de esta época, de esta primera etapa, las desapariciones siguieron produciéndose. Y en este caso ya en clínicas y maternidades, fundamentalmente. Y dura durante, toda la dictadura. Es lo que nosotros denominamos esta segunda fase o segunda etapa, donde la principal ideología es la del nacionalcatolicismo. Hay una estrecha relación entre Iglesia y Estado, un control de la educación, de la cultura, de todas las parcelas de la vida de la ciudadanía, con un especial enfoque y control sobre la vida de las mujeres.
en donde, bueno, ya como digo, no tanto en las cárceles, aunque también, sino en clínicas, en centros médicos, que era un poco lo que contaba antes Carlos. Y aquí, bueno, ya no estamos hablando de mujeres republicanas en exclusiva, sino que se traslada el foco a un amplio sector de la población. Pero decir un amplio sector no significa a cualquiera. Había una tipología de víctimas con un perfil claro, que, excepto, bueno, hay excepciones, pero en su inmensa mayoría eran mujeres, madres de familia numerosa, muy pobres, muy pobres, con unas carencias culturales, educativas, de todo tipo, que hacían de ellas y de estas familias pues el objetivo más que propicio para que fueran víctimas de estos delitos. El cómo se hacía de una manera un poco diferente a las madres republicanas, a ellas simplemente se les arrancaba los hijos, y además con la seguridad, con la certeza de que muy pronto iban a ser fusiladas, y además con otra certeza, me refiero a las madres republicanas, a las mujeres republicanas, bastante terrible, y es el saber que sus hijos, con prácticamente total seguridad, iban a ser educados en los preceptos del régimen contra el que ellas habían luchado, ¿no? Y así morían. Sin embargo, en esta segunda etapa, las mujeres que iban a parir a los hospitales no sabían que les estaban robando el hijo. Lo que les decían es que su hijo, su hija, había fallecido, bien en el parto, bien un tiempo después, poco tiempo después, pero podía ser incluso unos días después si el niño lo separaban con la excusa de llevarlo a la incubadora. Obviamente, no hace falta decir que claro que morían niños, obviamente, pero lo que nosotros sabemos es que no todos los niños que decían que morían, murieron. ¿El por qué? Bueno, nosotros estamos convencidos por todas las investigaciones que hemos estado realizando y por las investigaciones de otras personas que nos han precedido, como Montserrat Mengo, que es una gran periodista investigadora de este tema, pero también pues Arantxa Borrachero es una de las investigadoras y colaboradoras de nuestra asociación, que nos ha ayudado muchísimo. También José Luis Gordillo, un gran periodista. En fin, que hay estudios que avalan esto que estoy contando. En esta época del Nacional, digo época, claro, parece que es todo muy lejano, ¿no? Pero realmente nuestras madres vivieron esto. Y era un momento en que la mujer, ahora lo veremos un poquito más adelante, era menos que nada. Era absolutamente, no era un sujeto de derechos, ¿no? Y donde entraba sola al paritorio, y ahí sucedían muchas cosas con mujeres claramente desvalidas en ese momento. Todas las mujeres que hemos pasado por un parto sabemos en qué momento nos encontramos cuando estamos pariendo. Posiblemente ahora la cosa haya cambiado, y de lo cual me alegro muchísimo, pero incluso, bueno, yo tuve a mi hija en el año 96 y las circunstancias no fueron precisamente de lo más agradables. Bueno, pues pueden imaginar lo que pasaron estas mujeres cuando les dicen que su hijo ha fallecido, que no pueden verlo, que les niegan el ver al niño o a la niña, al bebé, y que tampoco pueden enterrarlo en la mayoría de las veces, porque el hospital, y esta es una frase que aparece en casi todos los testimonios, el hospital se ocupaba de todo. ¿Qué es lo que ocurre de concreto en esta etapa? Bueno, pues aquí aparecen figuras de poder importantes, muy importantes, y que tienen que ver con religiosas, tienen que ver también con grandes figuras de la medicina, de funcionariados que podían ejercer cierto poder en determinadas circunstancias.
Tampoco estamos hablando, por supuesto, de colectivos enteros, esto también creo que está claro, pero sí de personas que se vieron en la posibilidad de actuar con una total impunidad porque la circunstancia histórica y porque la circunstancia política les dejaba hacerlo, era posible. En la democracia, y pongo la cuestión económica por, bueno, considerar que es donde ese móvil es más relevante, el resto de las circunstancias no varían. Bueno, estamos hablando de la democracia hasta cuándo. Hay un descenso de los casos en el año 87 con la ley de adopción, en el año 99 con la derogación del parto anónimo, ¿no?, como figura jurídica. Y ahí sí que empezamos a notar un descenso de los casos, pero bueno, la democracia vemos que hay como una línea de continuidad de todas las actuaciones que estaban ocurriendo en la dictadura. Y esto sí que también es un gran debate, ¿no? El por qué, porque podemos decir, bueno, es que en la dictadura, vaya, ya es un crimen de lesa humanidad que ocurra, pero estamos hablando de un Estado corrupto y de un momento en que esto se podía producir, ¿no? Pero ¿por qué en la democracia? Bueno, cuando digo que esto también aquí es un debate en el que yo no voy a entrar, tiene mucho que ver con cómo pasamos de la dictadura a la democracia, ¿eh? Y esto es la palabra transición, que muchos ahora están cuestionando y llamando, bueno, pues transmisión, ¿no?, que de alguna forma refleja de alguna manera esa continuidad de determinados aspectos, de determinadas situaciones y de determinados agentes que actuaban en la dictadura de una manera y en la democracia actuaban de la misma manera, de la misma forma. Y yo no quiero criticar la transición, ni si se hizo bien, si se hizo mal, tan solo estoy exponiendo un hecho. Posiblemente no se pudiera haber hecho de otra forma, no entro en eso. Y además creo que hay que ser agradecido a todos los luchadores que hicieron posible que la democracia viniera, pero la realidad es que los mismos personajes que tenemos en la documentación, presuntos delincuentes de estos delitos en la dictadura, también lo fueron en la democracia. Hay una cuestión importante que es la impunidad y la represión de género. Aquí hay pues una serie de figuras, todas femeninas, casi todas, y que reflejan bien ese tipo de mujeres o de familias a las que eran el objetivo de los robos. Vemos, no sé si lo puedo marcar, sí, ¿no? Aquí hay un colectivo grande de mujeres gitanas, aquí están las republicanas rapadas, mujeres muy pobres. Esta es una compañera nuestra, porque otro de los perfiles que aparecen, sobre todo ya en el tardofranquismo y en principios de la democracia, es las parejas primerizas con muy poca experiencia y que, bueno, pues pueden tener también estas mujeres también haberse significado ideológicamente o políticamente en esa época. Y aquí tengo a mi familia, aquí tengo, no están todos porque